Listo, estamos en vivo. Entonces, bueno, ya estamos en vivo. Mientras se va conectando gente, voy a ir esperando a que se conecte gente para presentar a nuestro invitado de hoy. Y también voy a ir entregando el link para que lo compartas, Mauricio. Vale. Listo, ya te lo puse. Bueno, ya tenemos 5 personas en vivo. Vamos a ir esperando un poquito más de audiencia para poder presentar a nuestro invitado de hoy. Hola, Elizabeth, buenas tardes. Bueno, ya tenemos 15 personas viéndonos actualmente, 18, entonces creo que ya. Liliana Hurtado, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por irse conectando. Los que puedan, voy a poner acá el link de este Facebook Live para que lo compartan con sus amigos, sus colegas, sus familiares y a todos los que ustedes crean que pueda interesar este tema. Ya creo que es el momento de presentarte, Mauricio. Bueno, les presento a Mauricio Gómez Villegas. Él es doctor en contabilidad y profesor de la Universidad Nacional. Mauricio nos ha acompañado muchísimo en Revista Contamos, ha hecho algunos lives y también ha hecho algunos videos. Los invito a que lo vean en nuestro canal de YouTube. Y bueno, muchas gracias a todos por su conexión. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer, Mauricio, es que pues dejo que te presentes, que les des la bienvenida a todos aquí a este tema del día de hoy y cuéntanos un poco de qué trata el tema y ya luego yo me salgo para que tú comiences tu live. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, Elizabeth, a ti y a la revista Contamos por su invitación. En la noche de hoy, pues vamos a hablar un poquito de un tema que resulta muy importante para los contadores, pero también para la gente de administración, de economía y en general yo creo que hoy por hoy para todos los ciudadanos es el problema de las decisiones, la toma de decisiones y la incertidumbre en este marco de pandemia. Entonces voy a intentar compartir algunas ideas por unos 30-35 minutos y para quienes estén interesados, pues ustedes podrán irnos enviando sus preguntas que al final de la sesión, con gusto, intentaremos resolver las que estén a nuestro alcance resolver para que conversemos un poco. Exactamente. Entonces, te dejo, Mauricio, estaré igual aquí pendiente de todo y adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, muy bien. Entonces, pues como lo anunciaba hace un momento, vamos a conversar sobre este tema de toma de decisiones e incertidumbre en el contexto de la pandemia. Los contadores públicos evocamos mucho que la contabilidad es una herramienta útil para la toma de decisiones y cada vez más en el marco de la evolución de la regulación contable y de la evolución de los negocios, cada vez más decimos que debemos, digamos, trabajar con incertidumbre. No obstante esto, estas dos categorías, estos dos conceptos, toma de decisiones e incertidumbre, en mi experiencia profesional y en mi experiencia como docente, en muchas ocasiones son una caja negra. Los profesionales, incluso los gerentes, desconocen mucho a qué se refieren estas categorías y las formas de tratarlo. Entonces, en la sesión de la noche de hoy, en unos 30-35 minutos, intentaré exponer un poco algunos elementos de estas definiciones para presentarlos en un contexto tan crítico como en el que nos encontramos, en el contexto de pandemia, porque pues como todos hemos vivido, esta es una de las primeras ocasiones en la historia de la humanidad en que somos conscientes que estamos interconectados e interdependientes a nivel global a partir de un fenómeno como lo es pues, la expansión del coronavirus y de la enfermedad que genera el COVID-19. Entonces vamos a intentar comprender un poco esto de la toma de decisiones en el contexto de pandemia. Quiero iniciar señalando, pues, retomando a una importante economista de origen italiano,
italiano-estadounidense y radicada en Inglaterra en este momento, que es la profesora Mariana Mazzucato, que es la directora del Instituto de Innovación y Propósito Público de la Universidad College de Londres, quien señala que la crisis actual digamos que la pandemia nos revela tres dimensiones de la crisis. Primero, obviamente, una crisis sanitaria. Esto es debido a que con el avance de la ciencia y la tecnología, pues cada vez más valoramos la vida humana y no quisiéramos muertes. Entonces, en un contexto de pandemia, una muerte es muy dolorosa. Y claro, y en un contexto donde la sanidad está tan debilitada y tenemos que entender qué decisiones se han tomado que han debilitado a la sanidad, qué infraestructura social tenemos para enfrentar esa crisis, pues es vital entender las condiciones y causas de la crisis sanitaria. Asimismo, pues las medidas que hemos tomado, algunas decisiones que han tomado los gobiernos para salvaguardar, como se nos ha dicho, a la ciudadanía, pues han implicado, por ejemplo, el aislamiento y, por supuesto, este proceso de cuarentena en nuestras casas, pero esto ha generado pues una crisis de carácter social y económico enorme, especialmente porque hemos visto que en los últimos años el nivel de informalidad y el volumen de gente que depende del día a día para vivir es muy grande. En Latinoamérica, cerca del 47% de la población se declara autoempleada. Esto es gente informal que necesita salir todos los días a trabajar, y en un contexto como el que estamos de cuarentena, pues está generando una crisis social y económica muy grande. Y, por supuesto, lo más importante, que el coronavirus revela una crisis ecológica de mayor impacto, donde lo que se muestra es que el modelo de desarrollo y las formas de producción pues tienen, digamos, una terrible presión sobre la naturaleza y el medio ambiente en general. Entonces, dado que la pandemia se inscribe en este contexto que visibiliza las tres crisis, es importante entender qué tipo de decisiones ha tomado primero la sociedad en su conjunto y segundo hemos tomado individualmente que han amplificado estas crisis. Entonces, lo primero para ubicarnos es una breve introducción a qué es esto de las decisiones y la toma de decisiones. Lo primero es decir, y creo que esto es intuitivo, todos lo tenemos claro, las decisiones solo existen cuando hay múltiples escenarios para decidir. Cuando no tenemos posibilidades para decidir, pues no hay decisiones, lo que hay es simplemente acción, sin suficiente decisión, sino constreñidos. El abordaje de las decisiones para entender cómo decidimos cuando tenemos que enfrentar como seres humanos distintos escenarios tiene como mínimo dos enfoques. El que ustedes ven en el segundo nivel de la gráfica a mano derecha es el enfoque de la teoría de la decisión. Muchos contables, muchos administradores hablan de la teoría de la decisión, que es un proceso de cálculo racional consistente en identificar qué probabilidad hay de ocurrencia de un hecho y asociarle unos beneficios, unos pagos, unas ganancias, y de esta manera construir lo que típicamente llamamos un árbol de decisión. Entonces, la mirada de la teoría de la decisión es una mirada que dice que las personas decidimos con base en expectativas racionales. Estas expectativas racionales suponen que todo el mundo busca maximizar sus beneficios a partir de identificar probabilidades. Esto es la teoría de la decisión. Es uno de los enfoques que más ha prevalecido y que más utilizan los contables, los administradores, los economistas. Pero al mismo tiempo, han surgido otras aproximaciones para entender qué es esto de los procesos de toma de decisiones. Y allí surge, lo que ustedes ven en los recuadros verdes, la teoría de la toma de decisiones. Esta es una mirada más compleja, si usted quiere, más rica para entender cómo es que las personas toman decisiones. Estas teorías parten de decir, miren que las personas no siempre son racionales y no siempre cuando deciden algo buscan maximizar su beneficio particular, por ejemplo, en términos monetarios. La teoría de la toma de decisiones, que se diferencia de la teoría de la decisión, parte de decir, las personas siempre deciden en un contexto institucional. Es decir, hay instituciones que moldean las decisiones de las personas. Y las decisiones de las personas son formadas en entornos concretos a partir de diferentes incentivos, no solo monetarios, sino también incentivos simbólicos, incentivos culturales, incentivos afectivos.
Y por tanto, lo que estudia la teoría de la decisión es identificar qué motiva a las personas, cuáles son sus motivaciones y cómo esas motivaciones dirigen el comportamiento. Desde la teoría de las decisiones, las personas no siempre buscan maximizar los resultados de sus acciones, sino que buscan optimizar su tiempo, sus recursos. ¿Y qué significa esto de optimizar? Esto consiste en no tomar caminos de acción que no les son positivos, sino que son negativos para el sujeto. A eso se refiere la optimización. Entonces, esta perspectiva de la teoría de la toma de decisiones, lo que nos viene a decir es que cuando decidimos en un contexto, en un entorno social e institucional, y lo hacemos por motivaciones muy diversas y no simplemente por factores económicos. Yo voy a abordar esta perspectiva, me voy a parar en la perspectiva de la toma de decisiones, de la teoría de la toma de decisiones, para que comprendamos un poquito qué está pasando en el contexto de la pandemia. Entonces, primer concepto claro, toma de decisiones, un proceso donde las personas intentan frente a escenarios decidir y actuar, pero lo hacen condicionados, es en medio de un contexto institucional. El segundo elemento, o mejor, el segundo y tercer elemento que tenemos que abordar es el concepto de incertidumbre y riesgo en la sociedad. Estos conceptos han sido abordados desde la antropología, desde la sociología, desde la economía, pero unos contables, unos contadores que quieran entenderlo bien, no pueden simplemente querer decir que la incertidumbre es una probabilidad, sino que tienen que abordar estas visiones antropológicas, sociológicas y económicas. Desde el punto de vista antropológico, ustedes ven en la pantalla la imagen de la señora Mary Douglas. Esta fue una importante antropóloga que estudió los problemas del riesgo y los problemas de la incertidumbre. Mary Douglas señaló que los seres humanos siempre estamos en un mundo incierto. La incertidumbre fundante, la principal, según Mary Douglas, es la posibilidad pues, de no saber cuándo vamos a morir. O sea, ante el desconocimiento de en qué momento vamos a morir, pero con la certeza de que somos finitos, comienza esa incertidumbre central. Entonces, Mary Douglas nos dirá, la incertidumbre es aquel futuro sobre el que desconocemos algo. Y la incertidumbre fundante es el límite de nuestra vida. Y dirá Mary Douglas, como antropóloga, las sociedades van construyendo instituciones y las instituciones son creencias, valores sociales, reglas y en muchas ocasiones incluso el Estado que ayudan a enfrentar esa incertidumbre. Por ejemplo, las religiones, como lo estudian desde la antropología, son instituciones que surgen para ayudar a los seres humanos y a la sociedad a paliar con esa incertidumbre de cuándo vamos a morir, por ejemplo. Pero esto también ocurre con elementos inciertos, inexplicados o incluso el riesgo. No obstante, Mary Douglas nunca nos señala qué es el riesgo. Entonces, desde la antropología, para cerrar la visión antropológica, se construyen estructuras como el tabú, los mitos e incluso estructuras como el Estado que nos ayudan a enfrentar la incertidumbre, el riesgo. Tenemos el riesgo de enfermarnos. En algún momento de la evolución de la sociedad, construimos familias grandes que nos ayudaran a enfrentar ese riesgo. En otro momento de la evolución de la sociedad, construimos sistemas sanitarios que nos ayudaran a administrar ese riesgo. Y, como lo veremos más adelante, y tiene que ver con la pandemia, en un momento de nuestra evolución, creamos sistemas de aseguramiento de la salud que entregaron el riesgo de la salud a intermediarios financieros, como las EPS. Entonces, estoy dando esto en un contexto para que vean qué importante son estas aproximaciones antropológicas. Desde el punto de vista sociológico, uno de los más importantes sociólogos que han definido el riesgo fue el sociólogo alemán Ulrich Beck. En un libro titulado La sociedad del riesgo, Beck dijo, la sociedad del riesgo se origina allí donde los sistemas de normas sociales fracasan en la relación a la seguridad prometida ante los peligros desatados
por la toma de decisiones. ¿Cuál es el argumento central de Ulrich Beck? En las sociedades modernas construimos estructuras sociales como el Estado, los sindicatos, los partidos, la familia, que nos ayudaban a administrar el riesgo. Pero entrada una etapa de la sociedad moderna que ha venido siendo llamado como la sociedad postindustrial, más o menos desde mitad del siglo XX, todas estas instituciones se fueron desmoronando. Ustedes ven cómo se ha venido transformando la familia, ¿no? Ustedes ven cómo se ha venido transformando la escuela, cómo se ha venido transformando el Estado. Entonces, hay una transformación, una transición de la sociedad industrial a una sociedad donde ya no tenemos unas instituciones y unas creencias que nos ayudan a administrar nuestros riesgos y nuestra incertidumbre, sino que todos los riesgos se le comienzan a trasladar a los individuos, planteando que las decisiones individuales son responsabilidad de cada cual y que ya, por ejemplo, la familia o el Estado no tiene que definir cómo ayudar a enfrentar esas incertidumbres. Beck define el riesgo, diferenciándolo del concepto del peligro de la siguiente manera. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un hecho indeseado a una persona o a una entidad fruto de una acción de esta persona o entidad. En cambio, el peligro es la posibilidad de que me ocurra algo negativo, pero no fruto de mis decisiones, sino de las decisiones de otros. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el coronavirus, hasta donde vamos viéndolo, es un peligro, no porque hayamos decidido, ¿no? O sea, el virus se expande no porque nosotros hayamos decidido si fue desarrollado en un laboratorio o si fue por una práctica social, alimenticia o por lo que fuere. No lo hemos nosotros decidido, o sea que es un peligro. Pero luego vienen riesgos. Y entonces, ¿cuáles son los riesgos? Un riesgo es, en un contexto como el actual, decidir salir a la calle sin protección, sin un tapabocas. Un riesgo es tener en su casa personas mayores y tomar la decisión de mezclarse con muchas otras personas en un contexto donde tendríamos que empezar a enfrentar ciertas circunstancias. En conclusión, la perspectiva sociológica de Ulrich Beck nos viene diciendo, la sociedad contemporánea es una sociedad donde el riesgo se amplifica porque hemos transformado las instituciones sociales y estas instituciones ya no están en pos de administrar colectivamente las incertidumbres y los riesgos, sino que los riesgos se le trasladan a los individuos, a cada sujeto. Muy bien. Por último, ya estamos finalizando esta reflexión teórica, la definición de incertidumbre y riesgo desde la economía. Los economistas, como Keynes, Knight, entre otros, diferencian incertidumbre y riesgo en los siguientes términos. La incertidumbre es el desconocimiento de los desenlaces de fenómenos futuros. El riesgo es esa misma incertidumbre, pero a partir de poder identificar probabilidades de ocurrencia. Eso quiere decir que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un hecho en un marco de posibilidades. Por tanto, incertidumbre, no saber qué va a pasar. Riesgo, escenarios a partir de una probabilidad de algo que puede ocurrir. Desde luego, en este sentido, el riesgo, que es la probabilidad de que ocurra algo en el futuro, ha sido planteado por los economistas desde una visión pragmática, diciendo que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un hecho indeseado que afecte a una persona, a una entidad, en términos económicos. Las formas de administración del riesgo, ya los contables lo sabemos muy bien, pueden ser administración operativa del riesgo o administración financiera del riesgo. ¿Qué es la administración operativa del riesgo? Por ejemplo, existe la probabilidad en una ciudad como Bogotá, con ciertos niveles de inseguridad y tal, que usted vaya en su vehículo, se aparque en un sitio público, se baje un momento a comprar algo y su vehículo se lo robe. ¿Qué es la gestión operativa del riesgo? Es tomar acciones para evitar que el posible hecho indeseado ocurra. Por ejemplo, usted no va dejando su coche o su carro en cualquier esquina, sino que usted va hasta un parqueadero, lo deja entre el parqueadero. Entonces, la administración operativa del riesgo
es el conjunto de actividades que intentan evitar directamente que el riesgo ocurra. Por el contrario, la administración financiera del riesgo es una forma que nos hemos inventado en los últimos 50 años y que se ha profundizado en los últimos 30, consistente en que, frente a la posibilidad de que ocurra un hecho indeseado que afecte mi patrimonio, yo construyo una cobertura financiera, constituyo una póliza o un mecanismo en el cual muchos que tengan el mismo riesgo aporten y al que le ocurra el hecho indeseado, pues reciba una compensación de ese fondo que se ha construido. Entonces, la gestión financiera del riesgo se ha expandido en los últimos 30 años de una manera brutal. Ya casi no hacemos gestión operativa del riesgo, sino que sobre todo hacemos mucha gestión financiera del riesgo. Y la expansión de esta lógica financiera, que no se queda solo con la administración financiera del riesgo, sino que incluso es la transformación de la manera como gestionamos las empresas, como gestionamos el Estado y cómo gestionamos nuestra propia vida, esto se llama la financiarización. La financiarización es una transformación del proceso del capitalismo donde todo pasa por los mercados financieros. Por ejemplo, la salud, tenemos el riesgo de salud, pues entonces, ¿cómo lo cubrimos? Con un sistema de aseguramiento, con EPS, que no son entidades que prestan salud, sino que son intermediarias. Tenemos el riesgo de que cuando envejezcamos no tengamos con qué tener ingresos, entonces tenemos la pensión, pues ahora vamos a fondos de pensiones, o lo que está ocurriendo en los últimos años con la educación, puede existir el riesgo, puede haber incertidumbre de que con los costos de la educación en el futuro yo la pueda pagar, entonces podemos acceder al crédito, como lo hemos venido viendo en los últimos años. Estos son ejemplos para ver lo de la financiarización. Entonces, la incertidumbre y el riesgo están asociados a la toma de decisiones porque en los últimos años muchas de las instituciones y decisiones que hemos tomado han ido administrando el riesgo de manera financiera. Ese es un elemento clave. Asimismo, en el contexto actual de la pandemia, pues estamos viendo dos grandes macrotendencias. Estas dos macrotendencias en el contexto de la pandemia pues son que tenemos que enfrentar. Si vamos a hablar de toma de decisiones, tenemos que enfrentar la pandemia, que sabemos que tiene unos problemas cruciales, y desde hace aproximadamente unos 7 años venimos viendo que un conjunto de países en el mundo han venido promoviendo una transformación que han venido a llamar la cuarta revolución industrial, que consiste en la integración de innovaciones digitales, físicas y biológicas para, digamos, integrar todo en un proceso que transforme los procesos económicos. Esta cuarta revolución industrial está siendo liderada por una gran dimensión que es la digitalización y que en el contexto de pandemia pues todos hemos vivido. Estamos aquí, nos estamos encontrando, espero que muchas personas estén hoy acompañándonos gracias a la digitalización y me imagino que deben estar también un poco saturados del volumen de Facebook Live o de tener que trabajar, no sabemos cuándo despegarnos del vínculo con la pantalla. Las empresas líderes de la cuarta revolución industrial, pues ustedes las ven en pantalla, son Google, Amazon, Facebook, Apple, Baidu, la compañía china que es la competencia de Google, Tencent, bueno, muchas empresas. Estas empresas todas están liderando el proceso de la cuarta revolución industrial y como seguramente ustedes han visto en noticias, estas son las grandes ganadoras en el marco de la pandemia, porque están disparados los precios de empresas como Zoom, Google, Amazon ha crecido cantidades, Facebook, porque estamos trabajando, divirtiéndonos, estudiando, todo por estos medios en este momento. O sea que la pandemia es como una oportunidad fabulosa para estas empresas. No obstante, un gran reto que va a tener que ver con las decisiones individuales, porque claro, en este momento el contexto institucional en el que podemos decidir es que nos toca trabajar por aquí, nos toca estudiar por aquí, nos toca divertirnos por aquí, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que tomar algunas decisiones frente a un conjunto de problemas. Ven ustedes en el centro de esta diapositiva el problema central
que se está profundizando en el momento de pandemia actual con la cuarta revolución industrial, y es la brecha digital. Hay una brecha entre los nativos, los más jóvenes, los que nacieron en un contexto de tecnologías, se llaman nativos digitales, así los bautizó el importantísimo estudioso de las tecnologías Mark Prensky, y los inmigrantes digitales, que son la generación X y los baby boomers, que tuvieron que aprender a moverse en estas redes, pero que aún tienen ciertas dificultades, mientras que los nativos digitales nacieron en estas tecnologías y las tienen más asimiladas, pero claro, los nativos digitales también enfrentan problemas como la alta dependencia de estas tecnologías, como la incapacidad para establecer seguridad, como el bullying, bueno, en fin. Pero la brecha más profunda que está generando en este momento estas tecnologías, la brecha digital, tiene que ver con el acceso a estas tecnologías entre las ciudades y las zonas rurales y dentro de estas, porque el acceso digital, y si todo se está haciendo por estos medios, no es lo mismo para personas de unas condiciones socioeconómicas en zonas, digamos, muy beneficiadas, a las personas que se encuentran en situaciones más marginales. Y ni qué hablar del campo. Entonces, en un contexto de pandemia y de cuarta revolución industrial, donde todos estamos dependientes de esto, tenemos que ser conscientes de la profundización de la brecha digital y de los profundos problemas que esto genera. Pero para mí, el problema más crítico que enfrentamos en pandemia y esta expansión de la utilización de las tecnologías es el problema de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? ¿No? A ver, un ejemplo sencillo. Me imagino que todos vivieron el problemita el año pasado, como en noviembre y también en diciembre, cuando habían manifestaciones en Bogotá y a todos les llega por el WhatsApp, se están metiendo al conjunto de al lado y entonces todos con escobas, con palos, bueno, en fin, con cuchillos de cocina, parados en, vamos a defender el conjunto. Y que era una mentira botada por las redes. Cuando ya no vemos la realidad de manera directa, sino que la vemos solo a partir de las pantallas y hay tal sobrecarga de información, un problema crucial para la democracia, para nuestra salud, para nuestra estabilidad psicológica, es el problema de la posverdad. La posverdad consiste en que los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales, como lo define el diccionario Oxford. La posverdad fue lo que llevó al poder a Trump. La posverdad fue lo que llevó a decisiones como la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit. Entonces, este es un tema sobre el que tenemos que tener mucho cuidado. Asimismo, yo les estoy dejando aquí 3 libros, 3 referencias magníficas para que ustedes, quienes estén interesados, puedan acceder a ellas. El libro Superficiales de Nicholas Carr, Ford de Scott Galloway o Un Mundo Sin Ideas de Frank Ford, que hablan de las terribles dependencias que las personas generan con estas tecnologías si no tienen madurez para tratarlas. ¿Por qué? Porque toda psicodependencia tiene la misma base neurofisiológica. O sea, cuando usted es dependiente del alcohol, de las drogas, el cerebro opera generando neuropéptidos, el hipotálamo genera neuropéptidos que generan una sensación de satisfacción porque van a las células. Pues lo mismo pasa con el Internet, lo mismo pasa con estas tecnologías y por eso surgen unas dependencias brutales que tanto niños más adultos tienen que aprender a manejar porque de lo contrario pues terminamos psicodependientes y con unos problemas brutales. Y al mismo tiempo, en este contexto de pandemia y en este contexto de cuarta revolución industrial, ustedes ven en pantalla una diapositiva que muestra una noticia del 22 de abril que le dio la vuelta al mundo. En un contexto de crisis, con todo el mundo confinado, pues un conjunto de personas como el señor Jeff Bezos, propietario de Amazon, se está haciendo cada vez más rico. No se ha ganado en estos 2 meses, sino 24.000 millones de dólares más. Y cuando digo se los ha ganado es sus títulos valores, los títulos valores de Amazon se han valorizado en ese precio. Ni qué hablar de lo que ocurrió con Zoom o lo que está ocurriendo con empresas que están llevando a enriquecer muchísimo más a personas como Slim. Esto es clave.
En este mismo contexto de pandemia, pues también ocurren cosas maravillosas, especialmente por la crisis ambiental, y es la mejoría de la naturaleza. Esto tenemos también que enfrentarlo con sumo cuidado. Muy bien, pues en este contexto de pandemia, los gobiernos están tomando decisiones. Y recuerden que los individuos también tomamos decisiones con base en las instituciones que los gobiernos construyen. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con escoger muy bien a nuestros gobernantes, con ser unos ciudadanos con bastante implicación social, porque quienes nos gobiernan por elección son quienes diseñan las instituciones que marcan nuestras decisiones. Están viendo ustedes en pantalla los mapas de esto es una gráfica tomada de una página que se llama How Much, y que muestran a partir de datos formales de diferentes autoridades en el mundo cuántos recursos, cuánto dinero están gastando los estados para enfrentar la crisis. Una crisis que ya venía de atrás, es una crisis económica macro. Lo que pasa es que cuando el coronavirus llega, el capitalismo ya estaba en una crisis, no se había recuperado de la crisis del 2010. Entonces, en Estados Unidos, el Senado, el Congreso de los Estados Unidos le aprobó al gobierno federal 2,3 trillones de dólares para hacer medidas de choque frente al coronavirus. China, 169 billones. Miren ustedes la diferencia para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Seguramente ustedes han visto noticias y han visto la guerra comercial que había entre China y Estados Unidos. Esa guerra se da porque el capitalismo viene en un declive profundo. China está compitiendo de manera muy dura porque tiene todas las fábricas. Estados Unidos tiene todo el mercado financiero, tiene todas las empresas de la cuarta revolución industrial. Entonces viene una pugna muy grande. Y como Estados Unidos estaba perdiendo terreno, pues el momento para que no pierda más terreno es, en plena crisis, imprimamos dólares, y no imprimieron, o no van a imprimir, sino 2,3 trillones. En Latinoamérica, quien más está ejecutando recursos, también con una situación muy difícil, es Brasil, 64,7 billones. Miren ustedes en qué los va a gastar los 2,3 trillones Estados Unidos. Ustedes en pantalla están viendo una distribución. Estos son 2,3 trillones, que fue la ley de cuidado que le aprobó el Senado a Trump. Va a gastar 153 billones de dólares, o sea, casi todo lo que va a gastar China, solo en salud pública, 560 billones de transferencias directas a los individuos, a 300 billones de dólares van a ser en pagos en efectivo, les están llegando 1.600 dólares, es lo que han señalado que les van a devolver en impuestos, y además unos subsidios de desempleo por cerca de 260 billones. De todos estos recursos, de los 2,3 trillones, van a dirigir 500 billones a préstamos a grandes empresas, aerolíneas y otras empresas que están enfrentando muchos problemas, y a los pequeños negocios, 377 billones. Asimismo, se le va a transferir a otras entidades estatales del nivel, ustedes saben que los Estados Unidos es la suma de varios estados, a los gobiernos estatales, 340 billones aproximadamente. Bueno, ¿qué hay en Colombia? Pues en Colombia, por ahora llevamos 30 billones de pesos. Ustedes saben que han raspado la olla de muchas partes. No se ha tomado ninguna decisión de hacer emisión monetaria. Solo lo que se ha conseguido es endeudamiento. Se retomaron dineros, como todos han escuchado, los decretos del Fondo Pensional Territorial. Han colocado unos impuestos a los trabajadores oficiales que tenían unos ingresos adicionales, pero no han salido ni más impuestos a los más ricos, no ha habido nada de esto todavía. Y las decisiones se han focalizado en profundizar la intermediación. Cuando ustedes ven las noticias y lo que ven es que el gobierno centralizó todo y está subcontratando, pues esa intermediación genera unos costos de transacción altos. Se ha profundizado la bancarización y el endeudamiento, entonces muchos dineros se recogieron y se llevaron a los bancos para que los bancos ofrecieran crédito, con todos los problemas que los bancos no querían prestar porque decían que había mucho riesgo, etcétera. También se ha profundizado la corporatización en la acción del Estado en la economía, o sea, se va a salir a comprar empresas, como ustedes ya han visto, y también se van a intentar privatizar empresas, como están buscando privatizar las empresas financieras en un momento de crisis terrible, porque sería venderlas muy baratas. Y estamos a punto de entrar a la etapa de aislamiento inteligente y vida productiva,
donde se nos dice pilas que entonces de ahora en adelante el riesgo es suyo. El Estado ya hizo lo que pudo, ahora ustedes cuídense y lávense las manos y no se junten. Si se enferman ya es cosa suya. Y entonces, claro, la vida productiva y el aislamiento inteligente llega en el momento donde la curva va más de para arriba. Algunos colegas pues me han dicho, pero usted sí que es bien crítico. Pues claro, soy crítico porque creo que las instituciones y el Estado debe construir condiciones para enfrentar la incertidumbre y el riesgo. Pero si el Estado, como les he venido mostrando y ustedes ya pueden ir sacando sus deducciones, lo que hace es crearnos más incertidumbre. El Estado, en vez de ayudarnos a construir estructuras sociales que reduzcan esa incertidumbre y nos ayuden a administrar el riesgo, lo que hace es entregarle el riesgo a los ciudadanos, pues es muy complejo. ¿Y esto por qué se da? Se da porque el Estado colombiano le ha apostado muchísimo a que todo se vuelva mercado, a que todo se vuelva intermediación, y entonces tenemos que enfrentar eso. Necesitamos recobrar el valor de la solidaridad. Necesitamos poner en el centro a la comunidad, entendiendo la importancia de la familia, de la escuela, del trabajo. Y entonces ni la familia, ni la escuela, ni el trabajo, ni la comunidad se reduce a los medios virtuales, que son muy importantes, pero son solo un instrumento. No podemos ahora transitar a un nuevo contrato social basado en las pantallas. Necesitamos poner en el centro el bienestar físico, ocupacional, social, económico, emocional, el equilibrio ambiental, la estabilidad intelectual y física. Y en este momento eso solo se consigue recobrando el valor de la solidaridad. Por eso es el momento de pensar en decisiones solidarias, empáticas y sobre todo estar muy atentos para que podamos tomar decisiones colectivas y evaluar y hacer seguimiento a las decisiones públicas que asignan millones de recursos, evitando que algunas de las decisiones que se tomen desde el poder lo que hagan es transferir recursos de la base social a unos cuantos arriba. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y estoy atento a ver si tienen algunas preguntas. Muchas gracias a Luz, a Marisol, muchas gracias por sus mensajes. Son ustedes muy solidarias. Gracias, Cristian. Gracias, Carlos, por su pregunta. Usted me pregunta si es responsabilidad del gobierno invertir en salud pública para recobrar la confianza en la sociedad al momento de retomar las actividades. Por supuesto, uno de los más grandes debates que se están dando en la actualidad es en dónde el Estado debería hacer las más grandes inversiones. Y sabemos que Colombia no es Estados Unidos, pero cuando ponía el ejemplo de Estados Unidos, es para llamar la atención. Ustedes saben que Estados Unidos es una de las sociedades más liberales en muchos términos, donde por años se ha discutido que sean las personas las que inviertan en su salud con contratos de seguro, esa forma de administración del riesgo frente a frente a la enfermedad, porque ese sistema no garantiza salud, que es uno de los problemas que hoy tenemos. Los sistemas de aseguramiento intentan es enfrentar la enfermedad. Cuando te enfermes, la EPS lo que hace es, si has pagado durante un conjunto de tiempo, transferir los recursos a una IPS para que te trate la enfermedad. Pero el problema crucial es construir la salud. Y la salud, por consiguiente, creo que hay un acuerdo, cada vez más nos hacemos conscientes de esto, esperemos a ver qué pasa en Latinoamérica, en nuestro país, que la salud debe ser un bien común gestionado por el Estado.
donde el Estado gestione algunos elementos, no puede ser 100% estatal, porque también tenemos que tener salud en nuestras casas, con las cosas con que nos alimentamos, con el tipo de relaciones que tenemos con los otros. Y por consiguiente, lo que necesitamos es que la salud sea entendida como un bien común, que no se puede privatizar y que no debería ser un mecanismo para generar utilidades, y que una parte muy importante tiene que gestionarla el Estado como un bien público esencial, que no genere estratos del post, el pre, el asegurado, y entonces el que solo tiene el plan obligatorio le toca esperar a que haya agenda cada 5 o 6 meses y que comience la discriminación de que, usted es pre, ¿y de cuál prepago viene? Viene de tal, esa es muy buena. Entonces, por eso es clave, y lo que se nos ha mostrado, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, es que cuando se desmonta la sanidad pública, hay muchísimos riesgos y el riesgo se le transfiere a los individuos. Por ejemplo, España, Italia, que son los países europeos que más duro vivieron el impacto, al igual que Inglaterra, pues tienen sistemas de salud que fueron muy buenos, pero que con las crisis del 2007 y después fueron desmontándose lentamente. Y entonces, ¿cuál es el efecto? Pues que con el sistema desmontado, pues más muertos. Entonces, no, digamos que esperemos que estos meses de cuarentena que tuvimos en Colombia hubiesen sido útiles, no solo para que nosotros nos quedáramos aquí, sino para que el sistema de sanidad se hubiese fortalecido un poco. Yo tengo ciertas dudas, pero confío, y por eso los llamo también a la acción individual de protegerse en este momento, de tomar decisiones bien inteligentes que contrarresten ciertas decisiones de un corte más macro, porque estamos en el momento del crecimiento del contagio, con las implicaciones que tiene para las personas que tienen antecedentes de enfermedades o para nuestros mayores. Entonces, sí. Gracias, Juan David. ¿Cómo pensar el tema de la toma de decisiones que está asumiendo el Estado? ¿Hay allí más una perspectiva desde la toma de decisión y la guía de la racionalidad económica? ¿O hay otros motivos más allá de lo económico que guía las decisiones del Estado y la apertura de la economía como se viene dando? ¿Se está dando prioridad con esto a la gestión de riesgos financieros en desmedro de las vidas de las personas? Bueno, sí. Gracias, Juan David, por tu compañía y tu pregunta. Como siempre, tus preguntas son muy provocadoras porque nos invitan a pensar muchas cosas. A ver, creo que un argumento que se nos ha dado es que hemos tomado decisiones con base en modelos racionales, porque muchos de los modelos que los epidemiólogos han desarrollado, pues se nos ha planteado, han sido la base para las decisiones que hemos tomado. Entonces, sin duda, yo creo que la velocidad del contagio y los procesos con los que se tomaron las decisiones, pues nos llevaron a un punto, digamos, ¿no? Los epidemiólogos decían, por favor, en casa, en casa, en casa. Pero en efecto, como los procesos de elección social son procesos complejos, yo he percibido que los empresarios en los últimos 15 o 20 días han hecho una presión muy fuerte señalando que el mundo económico y el mundo productivo pues estaba viviendo un proceso crítico. Es decir, yo creo que en efecto en este momento han primado la tensión, la convergencia de múltiples factores. Yo creo que había que buscar un equilibrio, ¿no? Había que buscar un equilibrio, pero por supuesto, la clave tendría que ser que lo económico nunca primara sobre la vida. La vida sería lo primero, pero tampoco podemos acabar con el muy exiguo tejido económico del país, porque si no, ¿cómo seguimos viviendo? Por ejemplo, yo he manifestado públicamente mi desacuerdo por retomar las pensiones de los entes territoriales para usarlas en apoyo a algunos factores. ¿Por qué? Porque salvamos a las personas mayores, pero las dejamos sin pensión porque están, digamos, van a quedar endeudadas y sin recursos pensionales los entes territoriales. Entonces, ¿cómo siguen viviendo?
una vida indigna o cómo va a ser? Entonces, es bastante crítica la situación. A mí me preocupa mucho nuestro tejido empresarial y creo que es hacia donde hay que pensar hacia adelante en el país. Porque a mí me parece que es crítico que las más grandes empresas, muchas de ellas, hayan presionado por la apertura, ellas representadas en los gremios, porque si una gran empresa en Colombia no puede sostener 2 meses sus procesos productivos, es o porque no es verdaderamente una empresa capitalista donde genere capitalización y tenga reservas, o porque definitivamente no han gestionado haciendo administración de riesgos de sus empresas. Entiendo lo crítico de las familias y de las pequeñas empresas que viven, digamos, del día a día. Pero también entiendo que con los primeros apoyos el crédito debió haber irrigado. Y no fue así, el crédito no irrigó. ¿Por qué? Porque la intermediación por entidades financieras va a poner en el medio el riesgo financiero de ellas. Entonces, ahí en efecto han primado estas múltiples tensiones y creo que en este momento, pues ya vamos a ver qué ocurre. Yo confío en que tomemos como ciudadanos mejores decisiones y que logremos administrar los procesos, pero va a ser muy difícil. Mientras que con los recursos en Colombia, pues solo se subsidió una parte mínima de la nómina. En otras partes, pues se subsidió toda la nómina, pero es en cuenta que en el país se nos planteó, vamos a reactivar la economía, pero se estuvo incluso señalando por altos funcionarios que no se iban a pagar las primas. Entonces, por ejemplo, se nos habló por el sector educación. No pagar la prima de junio es la muerte para educación, porque tenemos buena información de que muchas de las decisiones de matrícula y de los procesos de matrícula en educación superior se sufragan con las primas de quienes están empleados. Entonces, si lo que se trata es de no romper el tejido productivo, una decisión de este tipo con ese diseño institucional, pues no hace sino ponernos en riesgo. Harold, muchas gracias por tu pregunta. Teniendo en cuenta el mensaje del gobierno sobre desentenderse de la situación que se vive en Colombia y sobre el abandono de las personas más desfavorecidas, indígenas y territorios de la periferia, ¿cómo le compete a la contabilidad hacer en estos momentos más allá de una revelación de información crítica? La solución de esta situación, no solo por el COVID, es meramente política. Muchas gracias, Harold. Es muy interesante tu pregunta. Sí, miren, la contabilidad en este momento y los contadores tenemos que repensarnos, porque no podemos seguir simplemente pensando en una contabilidad para cumplir solo lo que las normas nos digan. Necesitamos pensar una contabilidad, uno, para la sustentabilidad, que es una contabilidad de lo común. Una contabilidad para la sustentabilidad tiene que decirnos que una empresa, por ejemplo una ETS, no puede tener utilidades tan altas a costa de tener subcontratados a los trabajadores médicos, a costa de no darles implementos de sanidad. Asimismo, una compañía no puede tener utilidades a costa de contaminar o no evaluar el ciclo de la cuna a la tumba de sus productos. Por consiguiente, tenemos que pensar una contabilidad de la sustentabilidad. Cada vez más va a ser un requisito que las empresas produzcan ampliando el periodo de vida de sus productos, porque si estamos en una crisis ecológica, como lo señalé, necesitamos consumir menos insumos y generar menos desechos. Eso implica producir con más calidad. Claro, se nos va a decir, pero eso implica subir los costos. Sí, puede subir los costos, pero entonces implica que la gente tenga más disponible. Y si hacemos que la gente tenga más disponible, pueden comprarle a las empresas cosas de mayor calidad. Pero claro, si queremos que la gente no gane, que no se le paguen extras, que no se le pague las primas, pues esa gente no puede sino consumir lo más barato y lo más barato es terriblemente contaminante. Entonces necesitamos pensar en una contabilidad para la sustentabilidad, que es una contabilidad de lo común. Pero también necesitamos pensar en una contabilidad de lo productivo, una contabilidad que satisfaga las necesidades de los empresarios y de la producción. ¿Por qué? Porque es que hoy tenemos una contabilidad en Colombia muy cifrada,
desde unas historias muy fuertes de que la contabilidad debe estar dirigida a inversores bursátiles. Pero en las pymes, donde tenemos que aplicar en Colombia la NIF de pymes, ¿cuáles inversores bursátiles? Lo único que hay es propietarios y gerentes que necesitan la contabilidad para gestionar sus empresas y ser más productivas. Entonces necesitamos una contabilidad de la productividad, que ponga lo productivo en el centro. Y finalmente necesitamos una contabilidad de lo público. Y aquí lo público no significa lo estatal. Lo público significa una contabilidad que haga seguimiento a los recursos de la sociedad que son usados por el Estado o por las empresas. Por ejemplo, en el actual contexto, el Estado va a tener que gastar muchísimos recursos, va a tener que expandirse el gasto público, adquiriendo bienes y servicios, por ejemplo, para llevar mercados a quienes los necesitan, pero a la vez también para ampliar la red sanitaria. Y entonces, muchos recursos que van a entrar al Estado, todos estos recursos que se han llevado a los bancos y tal, van a necesitar un control público distinto, un control de las comunidades. Por consiguiente, los contadores tenemos una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad de corte político, no en el sentido de la política como pertenecer a un partido político. Entiendo la responsabilidad política de los contadores como la responsabilidad de lo colectivo, lo público y lo productivo. Lo político es la polis, la vida democrática. Y entonces ahí los contadores vamos a tener que educar a los empresarios para mostrarles y decirles, hay que pagar impuestos y hay que pagar los impuestos de forma correcta, porque cuando no se pagan y estamos en un momento de crisis, entonces el Estado no tiene con qué podemos, digamos, enfrentar estas circunstancias. Si el Estado no ha recibido impuestos, ¿cómo va a operar? ¿Cómo vamos sin impuestos a tener sanidad pública? Asimismo, necesitamos que los contadores le pongan el ojo a los recursos públicos a partir de cultura contable pública para hacerle seguimiento a los recursos públicos. Y necesitamos empoderar a los ciudadanos para que entiendan que la contabilidad puede ser una magnífica herramienta de control y de toma de decisiones. Bueno, me dicen que hay muchísimas preguntas de parte de ustedes, lo cual me hace muy feliz y les agradezco mucho. Pero ustedes se imaginarán que ha sido una jornada súper extensa. Así que le voy a pedir a Elizabeth que pongamos 2 preguntas más y tomaremos las demás. Le pediría a Elizabeth que me las comparta por correo. Si ustedes dejan sus correos, con gusto se las respondo. No será mañana, pero me comprometo a responder las que me entregue Elizabeth. Entonces, Elizabeth, si quieres, pongamos otras más. Tatiana Montealegre. Hola, Tatiana. Después de esta situación y con las medidas que usualmente toma el gobierno, ¿es viable efectuar planeación tributaria por parte de las empresas? Gracias, Tatiana. Sí, van a haber cambios sociales muy grandes. Miren, en este momento donde los países europeos están también en crisis, en Europa va a comenzar un gran debate de dónde vamos a sacar plata. Y una de las cuestiones claves será las empresas tienen que tributar. Y muchas de las grandes corporaciones, incluso de las grandes corporaciones de la cuarta revolución industrial, Google, Amazon, Apple, son unas de las empresas que hacen mayor planeación tributaria para no pagar impuestos. Yo creo que después de la pandemia, la planeación tributaria va a cambiar mucho, porque la planeación tributaria ya no va a ser cómo no pago impuestos. La planeación tributaria tendrá que ser cómo consigo productividad y cómo consiguiendo productividad tributo lo que sea necesario, pero me enfoco más en productividad y rendimiento y no tanto en simplemente disminución de los impuestos, fruto de estrategias, en algunos casos, de elusión, que sería adoptar posturas donde las normas dejan vacíos, pero muchas también evasión. O sea, yo creo que el futuro es que la tributación va a cambiar de manera importante. Y tiene que ser así porque de otra manera no podemos construir lo colectivo. Estrategias de tributación donde las grandes corporaciones y las empresas no pagan
y los impuestos se le colocan a las personas, están en la base de que no haya suficientes recursos para que el Estado tenga buena sanidad, buena salud y buenos servicios públicos. Así que aquí va a haber un cambio muy interesante, ¿sí? Eso se los aseguro. O sea, la cuestión sobre todo, y en Estados Unidos ni hablar, pero en Europa el cambio va a ser muy importante. Por ejemplo, un dato que tengo de última mano, hubo un gran debate en California porque, no sé si ustedes sepan, pero seguramente sí, pues Google y Apple están domiciliadas en California para producir ciertas cosas, pero su domicilio fiscal está en Nevada para no pagar impuestos. Entonces, hay demandas entre los estados, entre California y Nevada, por los domicilios de estas empresas, porque al domiciliarse allá, donde tienen unas tasas de impuestos menores, entonces no estaban pagándole a todo el Estado y entonces en un contexto de crisis comienzan estos problemas. Y ni qué hablar de aquellas empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales. Han existido ya decisiones, por ejemplo, en la Unión Europea, porque no sé si sepan, pero Apple está domiciliado en Irlanda, porque en Irlanda tiene un tratamiento fiscal muy especial y todas las ventas de todos los dispositivos de Apple en Europa se facturaban allá. Entonces, claro, el desfalco a los estados es multimillonario. Y lo que vaya pasando en las grandes va bajando a las otras. Entonces, seguramente vendrá una época de impuestos y por eso nosotros, los contadores, vamos a tener un trabajo muy fuerte, porque tenemos que construir muchos mecanismos para evitar que la corrupción deslegitime el compromiso de los ciudadanos con los impuestos. Bueno, y entonces una más. Hola, Daniel. ¿Debería el gobierno subsidiar o financiar las pymes para que puedan sostener su operación y obligaciones laborales ante la crisis actual? Bueno, Daniel, gracias por tu participación y por tu pregunta. Sí, digamos, si estamos viendo que las más grandes estaban pidiendo subsidios, pues las más chicas sí que los necesitan. Pero es absolutamente desequilibrado decir, bajo una falsa idea de igualdad, les vamos a subsidiar a todas el 40%. Porque una empresa que tenga utilidades, como lo vimos, de 700.000 millones de pesos y que tengan también el derecho a recibir, porque claro, estas empresas, el requisito era que se vieran disminuidos en un 20% sus ingresos. Entonces, pueden tener el 20% menos de ingresos, pero aún así tienen utilidades de 700.000 millones de pesos y aún así reciben en subsidio el 40% de cada trabajador de un salario mínimo. No deberían, no en un principio de igualdad, sino en un principio de justicia y de equidad, intentar financiar a las empresas que han estado cerradas para que no despidan a la gente. Entonces, claro, lo que pasa es que en un contexto de una situación tan extraordinaria, se necesitaban medidas extraordinarias. Y entonces esas medidas extraordinarias pasan por, primero, pues levantar la regla fiscal. Segundo, por hacer emisión monetaria. Tercero, o sea, hay muy buenas, digamos, a sugerencias que hicieron expertos. ¿Por qué no monetarizar algunas de las reservas del Banco de la República? Ah, pues es que estos son los temas fuertes. ¿Por qué no colocar un impuesto a los patrimonios arriba de 3.000 millones de pesos? ¿Por qué los impuestos tienen que ser a quienes tienen ingresos? ¿Por qué el impuesto tiene que ser al que tiene ingreso? Yo estoy de acuerdo, o sea, tenemos que ser solidarios, pero hay que ser solidarios con todos, ¿no? Y hay que ser cuidadosos, pero no se toman decisiones donde se perjudica a la clase media, no se le focalizan los recursos a las pequeñas y medianas empresas, sino que al final hay unos grupos de interés que reciben más. Bueno, pues agradecemos muchísimo su participación, agradecemos muchísimo a la revista Contamos por su invitación y espero nos sigamos viendo pronto. Muchísimas gracias a todos y todas. Por favor, cuídense y por favor, tomen buenas decisiones comprendiendo el riesgo y la incertidumbre.